igual es el momento de, si queréis comentar, preguntar, hablar. Estamos en petit comité. Como un poco el ser maligno, ¿no? Que claro. De todo, pero luego tú cuentas que hay que aprender mucho de ellos. Claro, los murciélagos nos llevan hacinadito desde los últimos 14.000 años, que no es nada en tiempo evolutivo. Los murciélagos llevan cientos de millones de años hacinándose, con lo cual es un organismo que siempre ha estado expuesto en tiempo evolutivo, en tiempo geológico, a la infección. Entonces, un murciélago es una cápsula de patógenos que vuela, pero esos patógenos al murciélago no le hacen nada, solo los tiene, y tiene de todo. Pero claro, en cuanto al propio murciélago le van mal dadas, se lo comen en un momento. El murciélago es un animal muy intrigante porque para el tamaño pequeñito que tiene una longevidad tremenda. Viven más o menos 30 años, 40 años, que son longevidades para mamíferos y vertebrados mucho mayores, porque hay una relación, ¿no?, entre el tamaño corporal y la longevidad. Es un animal sorprendente que probablemente muchas de las adaptaciones que tiene, la temperatura corporal, por ejemplo, que es un poco elevada, tiene un montón de metabolitos que tienen una función de mantener a raya a algunos patógenos, tiene todo un abanico de mecanismos que no es casualidad, porque tú ves al murciélago hoy, pero es la foto finish de millones de años de evolución, de vivir en colonias densamente apeñuscados unos con otros, y eso les ha desarrollado. Entonces, ¿cómo se las monta el murciélago para no sufrir las enfermedades de los patógenos que porta? Es motivo de investigación muy activa, ¿no? Y lejos de ser un animal a matar, es un animal a estudiar, ¿no? Que claro que tiene sus riesgos. Y de hecho los murciélagos cuando los tienen estrés ambiental o humano, pues les pasa lo que a nosotros con el herpes, o sea, empiezan a volverse muy infecciosos. Los niveles de sus patógenos crecen porque sus mecanismos fisiológicos e inmunológicos no los mantienen a raya. Entonces el peligro de los murciélagos es cuando lo pasan mal. Cuando están bien no son mucho más peligrosos que otros organismos, pero potencialmente lo pueden ser. Es muy intrigante lo de los murciélagos, ¿no? Y de hecho se supone que están en el origen de bastantes zoonosis, de las enfermedades que conocemos del ser humano, que como 2/3 se tiene más o menos identificado que son zoonosis, el murciélago está detrás de bastantes de ellas. Claro, porque viven apeñuscaditos, entonces ha dado muchísimas oportunidades, pero estamos hablando de millones de años frente a miles. O sea, el ser humano ha desarrollado una cierta inmunidad a varias de las enfermedades que luego cuando nos fuimos a América, pues allí no se habían desarrollado y vimos lo que en esos miles de años de convivir con ovejas y vacas, pues habíamos desarrollado y dices, ostras, es súper potente. México se repuso al choque demográfico de los europeos recién a principios del siglo XX. Murieron 25 millones de mexicanos. Y lógicamente Hernán Cortés no los mató a todos, ni mucho menos. Él llevaba una espada y mató a unos pocos. Fue todos esos organismos que nosotros habíamos desarrollado una inmunidad sin saberlo, ¿no? Bueno, pues el murciélago eso, pero a escala de millones de años. Con respecto a que hay que tratar de motivar a los responsables económicos, políticos, etcétera, de que una investigación que hoy en día puede no tener mayor importancia, puede ser muy importante dentro de unos años. Claro. Eso me recuerda una frase de Lord Kelvin, al que le preguntó un señor, y dijo, oye, ¿esto de la electricidad para qué sirve? Dice, no se preocupe que dentro de unos años cobrará usted impuestos por esto. Pero quizás no está mal, que se le podría decir a mucha gente, ¿no? Para que lo reconozca. Esto que no sirve para nada, dentro de unos años se da de comer, ¿no? Eso es. Por una parte. Lo segundo que quería decir es que lo que habéis comentado de las resistencias antibióticas, la cosa es tan seria y la gente no lo sabe, porque quizás no se comunica suficiente, que hoy en día en España, no hay que irse a ningún país de otro sitio, muere más gente por infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos que los miles de personas o cientos miles que mueren todos los años en accidentes de tráfico. Claro. Ante los cuales, evidentemente, y muy bien hecho, nos tiramos de los cabellos, decimos, ¿cómo es posible? Esta cifra hay que bajar. Bueno, pues muere más gente de bacterias resistentes a los antibióticos que de accidentes de tráfico. Y luego, con respecto a la posible pandemia de las bacterias, yo creo que tenemos una pandemia encima muy próxima de las bacterias, que es la tuberculosis. Ya. La tuberculosis un poco de pasada. que bueno, yo creo que es que ya empieza a ser una pandemia global, ¿eh? Claro. Y ahí sí que no tenemos con qué tratarla en muchísimos casos, ¿eh? Yo por lo que sé, por lo que les he escuchado a alguno de tuberculosis,
Es una cuestión de a ver qué cepa de tuberculosis pillas, porque hay cepas muy ancestrales contra la cual todavía funcionan los antibióticos, pero como sea una cepa moderna, puedes tener serios problemas aunque estés en el hospital más puntero. No hay nada. antibióticos para Ni tratamiento cruzado, ¿no? Que a veces se hace como un cruce de antibióticos. Sí, de hecho, asusta mucho, efectivamente, porque en principio se supone que las bacterias que son resistentes tienen un cierto lastre, solo tienen ventaja cuando está el antibiótico, pero no, y hay casos de alguna tuberculosis resistente que además es algo más virulenta, o sea, tiene ventaja sobre las que no son resistentes. Entonces es un problema, claramente. Hace falta una cantidad de desarrollo nuevo, de investigación de desarrollo, absolutamente de acuerdo, porque nos está llegando. Una vez leí, ya no recuerdo bien dónde, que hubo un momento en la historia en la que hubo la posibilidad de desarrollar toda otra estrategia de antibiosis, y era utilizar los virus. De hecho, los rusos estuvieron durante un tiempo, ¿verdad? Estuvieron planeando esa vía, y por lo que, no sé exactamente por qué razón, se decidió la vía química. Entonces, ¿te ríes porque te suena la historia? O... Sí, me suena, la conozco. Sí. La conozco así porque lo último que hay sobre eso es que un grupo que hay de estudios de fagos en España, que se llama Grupo Fagoma, hicieron una memoria al respecto que presentaron al Ministerio de Sanidad, creo que fue poco antes del verano de este mismo año. Creo que la relación ha sido 0 o prácticamente 0. Es como si no estuviera recibido. Y le ves futuro, le ves recorrido. Se habla mucho, pero por problemas, en muchos casos, que son problemas legales, porque no se sabe si considerar a los fagos, en este caso los bacteriófagos o virus de bacterias, como seres vivos o no lo son, eso debe tener, por lo visto, un problema de tipo legal tremendo. Ya. Porque se utilizan otras cosas que, como no son, claramente no son seres vivos, pero los virus y los fagos son seres vivos o no. Bueno, pues en la discusión esa semántica del sexo de los bacterias, en definitiva, resulta que es un tema que se desarrolla de manera muy regular. Hay bastantes empresas que lo están haciendo, pero hay otras que han fracasado, se han cerrado, y luego los organismos públicos en ningún país tienen mayor interés al respecto. No sé por qué, porque evidentemente es una área, por lo menos a explorar. A explorar, por lo menos. Es necesaria, además. Es un punto que se ha pasado de algún caso aislado a brotes. Entonces, que hayamos pasado de casos a brotes es la antesala de que sea epidemia de las bacterias resistentes, y ahí pasamos a pandemia cuando se nos va de las manos. También se está intentando combatir, o sea, lo de los fagos me parece que es complementario al desarrollo de los antibióticos, no se puede olvidar. Y la otra manera es desarrollar vacunas frente a las enfermedades bacterianas. Y la tuberculosis es de las que se están acercando a por fin tener probablemente vacunas que funcionen bien. Una de ellas es española, aunque no la única. Se ha hecho un esfuerzo muy potente. Entonces, a ver si entre todos, pero es muy difícil, la tuberculosis es la enfermedad infecciosa que más mata en el mundo. Tras el paréntesis del coronavirus, antes y después es la que más mata en el mundo. Es que la semana pasada me invitaron a un evento en el Hospital Ramón y Cajal, y el primer ponente expuso todo tipo de argumentos absolutamente manoseados, falsos, y no tuvo ningún tipo de repercusión en un lugar como el Hospital Ramón y Cajal. La NASA se dedica a hacer fotografías de la Tierra constantemente porque tiene satélites girando. No son geoestacionarios, están girando constantemente y te hacen fotos. Y en los últimos 20 años, el reverdecimiento de la Tierra ocupa, pasmao, 18 millones de kilómetros cuadrados más de verdor de los que había hace 20 años. Exclusivamente, no por el incremento de la lluvia, que no lo ha habido, sino por el incremento del CO2. Y lo dicen ellos mismos, que forman parte de la administración norteamericana y que no tienen ese objetivo. No solo eso, el Sahel es mucho más verde que antes. No solo eso, el Sáhara se ha reducido considerablemente. Es decir, más CO2 es más verdor y sobre todo más alimentos. No ocurre nada. Yo no sé si los científicos habéis decidido que no tiene solución, es decir, que no merece la pena responder a estas cosas, pero luego el problema está en que las audiencias son millonarias. Es decir, que hay mucha gente que consume productos que son muy tóxicos a nivel intelectual, porque es que la gente se lo cree. La verdad es que eso es un grave problema y es muy difícil de contrarrestar. Hace poco tuvimos, más centrado en el cambio climático, pero yo creo que los negacionistas de lo unos lo son de lo otro. O sea, los negacionistas de la vacuna lo son también del cambio climático y de muchas otras cosas, ¿no? La teoría de la conspiración, hay toda una fenomenología, ¿no? Que se apoya
ponerle un poco de clave de humor, ¿no? Tenía que ser italiano el que acuñó un término, Brandolini, que hablaba de la asimetría de la estupidez humana. Y luego algunos matemáticos le pusieron número, ¿no? Porque hay toda una ciencia, ¿no?, que se llama agnotología, que como su nombre sugiere, si ves los prefijos, es contra el conocimiento, es una ciencia de qué hacer para desinformar, ¿no? Está el doctor Proctor, como un matemático famoso que simplemente describe cómo desinformar. Bueno, el principio de la asimetría de la estupidez humana es algo así como es mucho más económico y fácil decir una estupidez que demostrar que eso es estúpido. Y los matemáticos han calculado que aproximadamente una frase estúpida requiere un párrafo. Para explicar que es estúpida, un párrafo requiere una página, un capítulo, un libro. Entonces, esa asimetría hace que por mucho científico, por mucho técnico que esté explicándolo, en el camino surgen nuevos brotes estúpidos con mucha facilidad. Y se pone el ejemplo de una persona que dice, la luna es de queso. Y dices, no, porque en los espectros de la radiación reflejada en la luna que viene, la luna es de queso. ¿Qué le ha costado a esa persona decirlo? ¿Y qué le cuesta? No, he oído que la luna es de queso. Y llegas y le dicen los restos de piedras que vienen de la luna. O sea, es realmente una batalla muy asimétrica, ¿no? Y por eso hay que ser creativos. Ya no basta con la ciencia. Tampoco hay que, de alguna manera, ceder y rendirse. Muchos de los que estamos aquí, yo creo que Margarita y yo no nos rendimos del todo, pero indudablemente sabes que es una batalla bastante desigual, porque es muy fácil decir una tontería, pero lleva su tiempo y requiere unas circunstancias que te escuchen para que se entienda que eso no está fundamentado, ¿no? Y esto nos lleva también a los negacionistas, ¿no? Negar la realidad, cuando la realidad es incómoda, claro, es muy duro aceptar que hay un microorganismo o un virus que te puede matar, ¿no? Es más fácil pensar que ha sido una conspiración y pensar que además ese microorganismo ha escapado al control natural y que hemos sido nosotros los que todos hemos participado. Todo eso da mucho miedo. Y todo eso pues, puede dar lugar a cosas que pueden tener la vertiente casi cinematográfica de la conspiración o la vertiente patológica de no soy capaz de aceptar una realidad tan difícil de gestionar y me invento que esto es el presidente del gobierno o que esto es una coalición de tal, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que los medios de comunicación tradicionales quedan muy desbordados. En las redes, pues es como una cosa casi al azar y entre medias naufragamos un poco los científicos de vez en cuando acertando con el mensaje y las agencias pues como Maldita.es y otras que hacen una revisión sistemática de los bulos que empiezan a agarrar más, pero muchas veces el problema de un bulo pasa mucho como con una infección, de hecho se dice, cuando se hacen virales, ¿no?, como analogía a los virus, si tú coges el bulo en un estadio muy temprano, pues lo puedes desarticular, pero cuando el bulo ya se ha salido de control, es que renace de los focos más variopintos y se ha quedado arrinconado en un canal de YouTube o de TikTok o de Instagram al que no has llegado con tu antídoto, con tu vacuna, con tu explicación, pues de ahí vuelve a renacer 5 meses después y es el mismo bulo, solo que se quedó acantonado en los miles de sitios de Internet. Entonces, creo que requiere un trabajo social, colectivo, ¿no?, de responsabilidad de todos y todas, porque nos va mucho en que se sepa mínimamente una enfermedad infecciosa o el cambio climático o cuestiones así globales, que se sepa por qué pasa, qué hacer, y requiere creatividad. Creo que requiere que seamos creativos. O sea, los métodos tradicionales son insuficientes, no hay que cejar, pero son claramente insuficientes. Luego está ese pequeño número de personas que realmente les falta por entender algo, es decir, que les choca algo, que no entienden algún aspecto, que les chirría y necesitan identificar qué es lo que les falta para entender por qué un virus nos puede matar. Si un virus es muy pequeño o es muy grande, ¿por qué el virus me puede matar, ¿no? Bueno, pues encontrar también qué es lo que le falta a esas personas y darles ese trocito de información que de repente hace que les cuadre el puzzle, también es algo en lo que de vez en cuando podemos contribuir. Es difícil averiguar qué es lo que es, pero las veces que lo logras que te dicen, anda, es verdad, ahora ya lo entiendo, pues bueno, por lo menos vas avanzando y probablemente eso también lo vaya transmitiendo, ¿no?
Pero bueno, ese es el tipo de personas que todavía están dispuestas a recibir información y a valorarla. Claro. Es que hay personas que son refractarias al conocimiento, refractarias a la alternativa, ¿no? Y además, en términos un poco pedantes, se habla del marco metacognitivo. Pues hay personas que tienen un marco metacognitivo muy estrecho. Quiere decir que tienen mucha seguridad en algo muy concreto y no les sacas de ahí, ¿no? Normalmente, bueno, yo me acuerdo siempre, Carmen Ascaso siempre decía que derecho tuerces. Y siempre se me quedó muy grabado. Porque el qué derecho tuerces es una manera de reflejar esto que os estoy diciendo en lenguaje un poco pedante del marco metacognitivo. La gente que está muy segura y que afirma con mucha seguridad algo, normalmente tiene probabilidades de estar equivocado, pero sobre todo tiene muchas dificultades para cambiar. Y eso es muy contraproducente. Entonces, cuando te enfrentas a personas así, yo a los chicos en la universidad hago ejercicios de dialéctica, de oratoria, de retórica, de cómo emplear los argumentos científicos en distintos contextos, ¿no? Y la razón no vale, la verdad no vale. Hoy ha salido en El País un artículo muy interesante, muy estimulante, una columna del filósofo Daniel Innerarity, hablando sobre la verdad y cuestionando que la hemos sobrevalorado mucho y que en política y en sociedad la verdad es solo una parte, y invito a que en sus palabras lo leáis, porque los científicos hemos creído que con la verdad ya está, y hemos puesto la verdad en un pedestal, y no es que al final Trump, cuando hablaba de la verdad alternativa, nos quedábamos todos, yo por lo menos me quedaba patidifuso, porque ¿cómo va a haber una verdad alternativa? Dice, claro, esa es tu verdad, pero ya lo estamos escuchando, esa es tu verdad, pero ¿cómo va a ser tu verdad o mi verdad? Pues sí, esa es la sociedad, bienvenidos amigos. Y ahí es donde tiene que haber un poco de inteligencia, y las narrativas, y la retórica, y la contrarretórica, tiene que encajar esa dimensión social, sorprendente, que está muy alejada de lo que es el dato científico, pero que es que ayer mismo vimos, creo que fue en las Cortes de Castilla y León, una votación en la que salieron 35 votos en contra, 31 a favor, y se dio por ganado los 31 frente a los 35. El negacionismo del dato es uno de los negacionismos más sorprendentes para alguien con formación racional y con lectura más científica. Pero está ahí. O sea, no podemos ignorar que hay gente que niega el dato, ¿no? Así que, ¿cómo tratar eso? La información que tengo es que en pocos meses viene una pandemia que afecta a la piel. Y otra información es que es mucho más letal que la que hemos tenido en el 20, multiplicado por 10. Ahora soy madre soltera, tengo 2 niñas pequeñas que las tengo aquí y siempre me acompañan. Y claro, estoy muy preocupada porque son tan pequeñitas y yo tan mayor que yo quiero que vivan. Cuando la probabilidad es un 10%, pues uno se preocupa mucho. Se preocupa mucho si vamos a poder salir adelante y qué va a pasar. ¿De qué hablas del 10%, perdona? La mortalidad. De un 10%, la mortalidad de lo que previsiblemente puede haber. Y ya no hablo más. Ya, lo que pasa es que no sé a qué se referirá. Quiero decir, no podemos predecir qué pandemias van a venir. O sea, no tenemos ni idea, con lo cual... No sé quién puede saber ya, quién puede tener esa información. Yo no soy científica, soy abogado. El único dato que tengo es que se multiplica por 10 la mortalidad y que tiene un efecto en la piel. Bueno, pues es que no sé, quiero decir, hay bastantes... Si tuviera más información, a lo mejor no estaba aquí. Ya, pero hay varias infecciones. Hemos hablado de la gripe aviar, que desde luego no tiene que ver con la piel. Hemos hablado de la mpox, que sí que se transmite por la piel porque son unas viruelas. Ahora hay una cepa que es algo más mortal que la que vino antes, pero ni de casualidad se acerca a la mortalidad del coronavirus. Y además tenemos vacunas y están disponibles en España y se está vacunando quien quiera. Se han vacunado por ahora los grupos de riesgo, o sea que no creo que sea esa. Y esas son las dos más cercanas. La tercera que hemos hablado ha sido el virus de la encefalitis, que se transmite por mosquitos, el virus del Nilo.
Me gustaría... No sé qué fuente será, y a lo mejor como te ha llegado fragmentada la información, a mí me falta para ubicarla, para identificarla. Yo no tendría miedo, quiero decir que si es algo con esa mortalidad, inmediatamente se localiza y se para. Por ejemplo, ha ocurrido una epidemia en... ¿dónde ha sido? En Tanzania, me parece que ha sido una epidemia de un virus bastante virulento y se ha controlado, se ha controlado en algo así como en 5 semanas. Ha sido rapidísimo porque algo tan mortífero lo detecta incluso quien no tiene formación, lo detecta inmediatamente. No es como algo que se transmitía sin síntomas, que te acaba, que ya no sabes quién te ha contagiado. Algo tan mortífero se detecta por cualquiera. Y entonces saltan las alarmas tan rápidamente que se paran muy rápidamente. Te estoy hablando de un país con un sistema sanitario francamente peor que el que tenemos nosotros y ha logrado controlarlo. O sea, lleva un montón de tiempo sin eso. Esa era una enfermedad por el virus de Marburg que no tenía que ver con la piel. Pero sino son fiebres hemorrágicas. Recuerda el ébola, por ejemplo. El ébola era más mortífero y se controló mucho más, y eso que no había vacunas entonces. O sea, cuanto más graves son y más nos pueden asustar, más rápido reaccionamos. O sea, que no sean las que más te asusten, las más graves. Yo quizás sobre lo que decías antes, no merece la pena que te metan miedo. No te dejes meter miedo porque cuando entras en el miedo lo pasas fatal, sobre todo si tienes niños. O sea, que en eso te entiendo muy bien. Pero para ponerte en perspectiva de lo que es algo con un 10% de mortalidad, un 10% de mortalidad fue el SARS-1. Sabes que este virus se llama el SARS coronavirus 2, ¿vale? Pues se llama porque hubo un 1. Ese 1 tenía un 10% de mortalidad y solo infectó a 8.000 personas en todo el mundo, en China, porque llamó tantísimo la atención que se pusieron barreras. Saltó de China con los aviones, saltó a países como los nuestros, pero se cortó porque era tan llamativo que se pudo cortar. Se pudo hacer el cordón de seguridad. Ese virus desapareció de la faz de la Tierra y no ha vuelto. Se logró cortar todas las cadenas de transmisión. Era tan llamativo que se cortó. Ese es un ejemplo. Y otro ejemplo de un 10% entre los que tienen síntomas es la encefalitis por el virus del Nilo Occidental en Sevilla. Han sido 1 de cada 10 han fallecido de la encefalitis, y de nuevo se ha montado una para acotarlo y que no vuelva a pasar. Ojalá que no vuelva a pasar la primavera siguiente. Espero que hayan tomado nota. Pero llama mucho la atención. Ha afectado, como decías tú, a pocas personas. Eran alrededor de 100 fallecidos, alrededor de 10 o 12 fallecidos de como 100 casos de encefalitis, que es más que antes, pero se acota, son muchos menos que los 8.000. Que no te metan miedo, no te dejes meter miedo. Ojalá esté en ese equipo. Ojalá. Ojalá. En ese equipo, porque si yo la veo me fiaré de usted. Muchas gracias. Con lo de meter miedo para vender seguridad es como... Es un caso que está fuentes teóricamente muy cualificadas, como puede ser aquel señor responsable de la Universidad Católica de Murcia, que cuando nos vacunaban nos decían un chis. ¿Os acordáis del chis? Pues no era un señor de la calle, Era el rector. Era el rector de la Católica de Murcia. Claro, por eso es importante contrastar con varias fuentes, que es algo a lo que estamos acostumbrados los científicos, pero cuando te toca, incluso los científicos, cuando te toca de un campo que no es el tuyo, te cuesta muchísimo trabajo y te agota, porque no lo entiendes, no lo controlas, es difícil. O sea, ya no te digo si encima no tienes esa formación y tu profesión te lleva a tener una formación distinta y una forma de enfrentarte a las novedades distinta, ¿no? Yo lo que pienso que es imposible Luchar contra frenar los bulos en redes sociales si no usas las mismas herramientas. Me ha hecho gracia cuando le he dicho que el cuerpo reacciona a las tormentas de citoquinas y todas estas cosas como un contraataque Una cascada. exponencial. La cascada Porque yo exponencial. creo que la única manera de frenarlo es usar las mismas herramientas. Es decir, eso ya lo he visto varias veces, el sistema de bots que usa las mismas técnicas para neutralizar muy rápidamente todo ese tipo de mensajes. Los mensajes basados en científicos, en datos, fuentes que pueden ponerlas. Porque de la otra manera es que no ganas. O sea, dando charlas, haciendo actos de presentación. Y además no ganas en un segmento de la población que es el futuro.
es la gente de menor de 30 años la que está moviéndose en este tipo de redes sociales, ¿no? O sea, tú dices inundar las redes con vídeos explicativos, es con... exactamente la misma estética, con o sea, esta gente inundar. compra 40.000 cuentas falsas que se las quiere una tarde un robot, meten el mensaje y lo difunden viral, el que sea político o cosas de este estilo, o La Gana, o Valencia, o sea, y entonces al final tienes que tener un sistema de neutralización, detección y generar rápidamente copias y usar las mismas redes con las mismas inundaciones, pero hechas oficialmente, no pasa nada. Es que se dice que hemos generado 30.000 cuentas. Es que sí es muy difícil, porque esto de revisar documentación, buscar fuentes, si la atención media es de 0,7 segundos en un reel, y la gente que entra en la dinámica de seguir un determinado perfil es el único que recibe. Tú te pones a ver noticias de restaurantes y solo te llegan restaurantes y recetas, ¿no? Entonces la gente que entra en estas cajas de resonancia solo recibe esto, se les refuerza y es muy complicado. Y entonces te encuentras pues, con mucha gente joven pues, que tiene posturas anticlimáticas, antivacunas y demás, y pues no han pasado por una EGB, una primaria, no han tenido y da la sensación de que no, esto se borra y te lo borran otro tipo de personas a través. Yo tengo la sensación de que esa batalla es muy asimétrica también porque infringes leyes. Sí, sí. Y entonces poner a los cuerpos de seguridad del Estado o a los medios de comunicación oficiales a infringir leyes, pero yo cuando he visto a los hackers proponer cosas para detener a los hackers, claro, había momentos que decían, claro, eso lo pueden hacer los hackers porque son ilegales, pero puede ponerse la Guardia Civil o un científico del CSIC a violar principios básicos, códigos deontológicos, con la misma impunidad y la misma intensidad con la que lo hacen ellos. Es como si te metieras no sé, en una pelea de boxeo y tú tienes los brazos atados a la espalda. Que el mecanismo que propongo es el uso del cuerpo humano para entenderse. O sea, Ya. Ante un tema viral tiene que tener una reacción también exponencial, Claro. y rápida. Si no la tienes es muy complicado a medio plazo pues generar otro estado de opinión en la gente sobre ciertos temas, ¿no? Y como dices tú, además estos bots quedan y de golpe te aparece Una cosa que creías de hace 20 años que le han puesto un titular distinto, un hecho falso. Ya. Entonces un momento, desde el punto de vista científico, es muy entretenido, como observadores de lo que está ocurriendo en esta parte del siglo. O sea, que algún día nos estudiaran más en profundidad de todo lo que está pasando ahora en temas de redes sociales y demás. Pero hombre, lo que nos estamos viviendo es como muy preocupante, ¿no? Es como... No sé, yo a veces pienso que estamos generando energía potencial con el conocimiento y que no se nota, pero es como una energía potencial, ¿no? Está ahí, es capaz de hacer un trabajo y el conocimiento será en algún momento capaz de hacer un trabajo que ahora mismo no somos tan conscientes. Para mí es una escapada un poco optimista a una situación que mayoritariamente los datos te hacen ser bastante, o sea, te llevan a la preocupación que tú dices, porque es una batalla muy asimétrica y porque va muy deprisa y no estamos actuando igual de deprisa. Pero quiero pensar, no sé, cuando es verdad que te mueves en círculos de gente afín y te vas encontrando con gente muy parecida, que piensa bastante parecida a ti. Y no solo es el algoritmo, es también la vida social de las personas. Pero a veces cuando uno salta a otros medios buscando esas cosas que decía un poco medio en broma, medio en serio, al final hay cosas que nos unen solo por el hecho de ser humanos, ves que hay una cierta sensatez, a veces encubierta de un velo extraño, pues de pseudoinformación o de... Yo cuando me enfrento dialécticamente sea en las redes o sea en persona, con algún negacionista o con alguna persona muy obstrusa, yo en realidad mi enfrentamiento no es con esa persona. A mí esa persona en el fondo me da bastante igual, es con la que nos estén escuchando, porque esas son más y esas no son tan furibundas. Yo cuando me enfrento a esa persona que me pone la soga al cuello virtualmente, que me dice que me quiere matar y demás, yo le argumento pensando en las personas que nos escuchen, que nos vean y que están un poco, le seguían a él, pero no eran tan así, entonces me ven que mi manera de responder es pausada y que pongo la cita de dónde he sacado el dato y ahí queda, ¿no? Y quiero pensar que ese efecto un poco reflejo de hablarle a él, pero pensando en los que nos escuchen, pueda tener también su efecto. No lo sé. Sí, vamos, yo en el curso que tenemos de buenas prácticas científicas de la Fundación General CSIC, que algo de comunicación,
alguna cosa ya te plagiaré, porque sí que le damos unas pautas para No, claro, sí está. del acoso social en redes, tal, Claro. y en público, ¿no? Quizá en mi campo no es tan habitual, pero es verdad que hay otros sectores que se prestan a que siempre vas a tener un par de personas en el público que ya vienen de casa, vienen aleccionadas con la información que han podido tener. Y yo, por ejemplo, siempre digo que a esa gente hay que darle las gracias, lo primero, porque al final les preocupa el tema y se buscan información. O sea, son proactivos en la búsqueda de una información en un tema que les preocupa. Con lo cual, de entrada, y eso se hace sobre todo porque te ganas una parte y te empiezas a ganar una parte de la audiencia con ese tono educado que es lo más importante. Pero hay que ser cuidadoso porque enseguida puedes sonar o cínico o superior. Lo superior, sí, y esas son dos cosas que inmediatamente generas la reacción que no buscas. Yo hay una mujer, que no sé si es mujer, que se llama Isabel, que no sé si se llama Isabel, que se despierta todas las mañanas y me dice: Fernando, eres un grandísimo hijo de puta. Así, tranquilamente. Es con lo que empieza. Y entonces, a partir de ahí todo, pues te puedes imaginar. Y yo le doy las gracias a Isabel, pero me mido mucho cómo se lo digo para que no suene demasiado cínico o demasiado de superioridad. Porque en realidad quiero ser honesto y decirle: yo podría bloquear a Isabel, ¿no? Pero no la bloqueo, no estoy bloqueando a nadie, no niego que a lo mejor cambie la estrategia, pero no bloqueo a nadie porque yo necesito saber que existen. Y yo le doy las gracias a Isabel. Le digo: gracias, Isabel, por recordarme que existes, por hacerme llegar un tipo de personas con las que normalmente no interacciono. Esa es mi actitud con ella. Y normalmente la virulencia y el insulto bajan un poco. Pero quiero pensar una vez más en las personas que nos escuchen, que hayan escuchado a Isabel sin venir a cuento insultarme muy agresivamente y a mí responder intentando que no sea ni cínico ni prepotente, diciéndole: ostras, pues es casi mi única ventana a gente que seguro que hay más como tú. Pero paradójicamente no sé si es una mujer o si es un bot. A lo mejor yo aquí desarrollando humanidad con una máquina. Y eso a lo mejor le gustaba. Bueno, pues muy bien. Bueno, la frase final de tu libro. ¿Cuál? ¿Una conclusión final? ¿Nos lo tenemos que leer? A ver, yo me lo he estado releyendo estos días y a mí me resulta entretenido y creo que hay mensajes que al final de aprender. A mí me encanta aprender. El libro creo que es una ventana a muchas cosas que no las cierra ni mucho menos. Y hay muchos enlaces y hay muchas cosas intrigantes, ¿no? Que se quedan como abiertas. Como buen neófito en muchos aspectos que toco, ¿no? Me meto en tantos charcos que de muchos no tengo ni idea, más que aquí lo dejo caer. Y yo creo que el libro para eso puede ser el comienzo, ¿no? De tocar cosas desde la historia hasta la ecología. De la historia al futuro. Eso es. De lo pequeñito a lo global. De lo individual a lo colectivo, ¿no? Pues sí. Tocas muchas cosas. Es un poco mi manera de casi de aproximarme a los temas, y el tema de las pandemias a mí me pareció que fue una experiencia humana, y una de las reflexiones que hago muchas veces es que, siendo una cosa humana, en los comités de expertos no había casi humanistas. Solo una pregunta sobre el constitucional que emite el trámite del primer litigio climático de la historia de España. ¿Tiene que ver con vosotros haber dado hincapié a que pueda hacerse ese derecho o ejercerse ese derecho? Decisiones para afrontar la crisis climática no se están tomando. Hemos pasado a una segunda fase, la de la batalla legal. Se libra a nivel mundial. Por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia están escuchando a casi un centenar de países y una docena de organizaciones para decidir si los estados tienen responsabilidad a la hora de proteger el clima. Y a nivel nacional ha llegado al Constitucional el primer caso de este tipo promovido por varias ONGs contra el Estado español. Formamos un frente muy amplio donde todos contribuyen cada uno un poco, pero se crea ese estado de opinión general que al final hace que se haga una propuesta y el Constitucional pueda considerarlo, ¿no? Y también el hecho de que haya cada vez más ciudadanos y ciudadanas dispuestas a perder, entre comillas, su tiempo, porque en la lucha contra la desinformación o el volver a poner tu derecho, el que sea, pues requiere un tiempo. Y todos estamos tan ocupados que el que haya ciudadanos muchas veces es el resultado, el que haya ciudadanos que lo hagan es el resultado de haber creado un estado de opinión muy transversal, y entonces a lo mejor hay 30.000 personas para que salgan 6 que se toman la molestia de llevarlo hasta el Tribunal Constitucional o de cursar la denuncia o de, en fin, decir hasta aquí, ¿no? Para mí es un punto de esperanza.
cuando estaba Correa, pues en el año 2007 se cambia la Constitución. Los países andinos, en general, vivís en una cosmovisión o heredáis una cosmovisión ancestral que os plantea en otra relación con la naturaleza. Que los países que no tenemos esa cosmovisión, nuestra idea de la naturaleza es sobreexplotarla hasta que se muera, porque vivimos en la sensación de que todas las especies se crearon para nosotros. Y hasta que no las sojuzgamos completamente no hemos cumplido nuestra misión vital. Sin embargo, los países andinos parten de otra relación y eso está entrando en consonancia con los derechos universales de la naturaleza, que es todo una legislación internacional que está avanzando en paralelo, pero también con la propia ciencia de la ecología, que nos hace ver que somos naturaleza, ¿no? Entonces, es curioso cómo algunos saberes ancestrales que han llegado hasta nuestros tiempos, en el fondo están sumamente avanzados, solo que hablaban... de hecho, hay un texto mesopotámico, por ejemplo, que habla de micorrizas sin saber que está hablando de las micorrizas, pero intuye un funcionamiento en el subsuelo que es la versión, digamos, de hace 8.000 años de una micorriza. A mí me parece súper interesante rescatar eso porque te da también raíces e identidad, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, países como Chile, que quiso hacer una revolución constitucional, se quedó truncada porque probablemente no se generó la circunstancia social para dar ese salto en una constitución en la que hubiera muchos derechos de la naturaleza. Pero Chile quiso dar ese paso, se quedó y fue muy abrupto y muy violento. De hecho, la COP25 no se pudo celebrar en Chile, la Cumbre del Clima, porque en Chile había unas revueltas tremendas que dieron lugar precisamente a una revisión profunda de la Constitución. ¿Por qué? Porque bebían de los mapuches, porque bebían de pueblos ancestrales que decían, pero ¿por qué hemos perdido esta conexión? Y querían que estuviera en la Constitución, pero se chocaron, bueno, con muchas inercias económicas y políticas y el país todavía tiene muy cerca una dictadura y muchas heridas y es complicado hacer esa transformación. Así que pues, Correa se pone como un ejemplo, ¿no? Que hizo un llamamiento al mundo y no funcionó, ¿no? Y el mundo no le respondió, dijo, si me subvencionáis lo que yo podría ganar con el petróleo, conservo la biodiversidad. Y recogió una cantidad miserable de dinero y mostró que todos los países, mucho bla bla bla, pero a la hora de poner dinero para conservar la biodiversidad no lo hicimos. Sin embargo, muchos años después, el pueblo soberano de Yasuní dijo, lo vamos a conservar. No sé por cuánto tiempo, no sé qué fortaleza tiene eso, pero la historia a veces te da pequeños márgenes de esperanza, ¿no? En el libro se habla mucho de la diversidad como una forma de protegerte ante patógenos, ¿no? Hay desarrollo de 3 o 4 grandes mecanismos que se han visto que nos protege la diversidad biológica, pero en general la diversidad la podemos llevar a todo tipo de diversidades culturales, étnicas, lingüísticas, y todas tienen una serie de propiedades que matemáticamente se llaman propiedades emergentes y que no salen de la suma de las partes, ¿no? La biodiversidad es una de las muchas diversidades y por desgracia estamos yendo a sociedades muy clónicas y muy sí o no, y la crispación y la polarización y los mensajes populistas lo que van es a perderse toda esa gama de intermedios que son las que nos confieren resistencia. Y volviendo al caso de la COVID, la diversidad genética que había en la población humana es la que amortiguó mucho el impacto, ¿no? O sea, la diversidad tiene muchas ventajas, pero nuestro cerebro muchas veces no es capaz de gestionar toda esa diversidad. La queremos clasificar, muchas veces la queremos reducir y nos estamos perdiendo las propiedades que van asociadas a la diversidad. Así que viva la diversidad de todo tipo. Las Galápagos ahí en cabeza. Ya me lo apunto en el sí. Muy bien. Pues nada, un placer. Muy gracias.